Crew se despide de Adverso y da la bienvenida a Dante. Hablamos de todo el desarrollo de la eSports World Cup que se está celebrando ahora mismo. Mixwell habla del RNG y descalifican al equipo de Sirmaza del torneo de creadores de Riot. Estas y muchas más noticias aquí como todos los lunes en Café con Hitbox. Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés, esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés. Pues muy buenas a todos, señores, otro lunes más, bienvenidos por aquí, espero que la semana os vaya francamente bien. Ya sabéis que en cuanto a Valorant, pues la cosa está, la verdad, en bascula. Estamos ahora, bueno, ahora mismo se está celebrando la final de Heretics contra Fnatic. Cuando estoy grabando esto, de hecho Fnatic acaba de ganar el primer mapa. Y bueno, en general se nos vienen unas semanas bastante prometedoras. Va a empezar en nada el Stage 2, tenemos a un Valorant para rato. Y bueno, también pues van saliendo bastantes noticias. De nuevo deciros que agradezco a muchos todos los que ponéis en los comentarios vuestra opinión, palabras de ánimo y de aliento, de verdad que las agradezco mucho y las leemos todas. Por favor, se agradece mucho que no dejéis de hacerlo. Y nada, ahora vamos a empezar un poco hablando de toda la semana. También comentaré algunos comentarios que habéis puesto en el vídeo anterior, que ya sabéis que hemos incorporado esa nueva sección. Y bueno, me gustaría saber todas vuestras opiniones de todo lo que se habla en este Café con Hitbox, ¿vale? Así que ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues la primera noticia de la que vamos a hablar, que yo creo que ha sido una de las más llamativas de la semana, es concerniente a Crew, que ha dado dos noticias que venían prácticamente seguidas. Una vino el viernes, que fue el anuncio del bencheo de Adverso, pues jugador de Crew, obviamente, y un día o dos días después se añadía otra nueva noticia, otro titular en el que decían que quien iba a ocupar pues el puesto de Adverso iba a ser Dante Deus, ¿vale? ¿Cómo ha sido todo esto y cómo han sido los comunicados? Bueno, pues en primer lugar ya había bastantes rumores de lo que iba a pasar, se comentaba bastante por la escena los días previos, pero bueno, llega el comunicado de Crew, también el comunicado de Adverso, que además Adverso se despedía de la siguiente manera, decía: siempre fue mi sueño estar en Crew, algo que veía tan lejano y se hizo realidad, gracias a todas las personas que nos apoyaron este tiempo y quiero que sepan que siempre me sacaron una sonrisa en los peores momentos. Bueno, lo de su sueño estar en Crew es algo que yo ya también había escuchado anteriormente de él. Recordar que estuvo en Leviatán, es decir, él ya había estado en Tier 1, no sé si fue en época de franquicias o fue un poco antes, pero bueno, ya por entonces para mí eso ya era obviamente Tier 1. Esta iba a ser o era su segunda vuelta al Tier 1 y también va a ser como su segunda despedida del Tier 1, ¿no? Sobre qué va a ser de Adverso, pues la verdad poco se sabe. Dice que en los próximos días se va a hablar de, o él dirá cuál va a ser su futuro o qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque no se sabe si va a ir a otro equipo de Tier 2, si va a entrar a la academia de Crew, a lo mejor se retira de Valorant, no lo sé, vete tú a saber. Pero bueno, en mi opinión, yo, porque me lo habéis preguntado por mi stream, veo ya complicado que Adverso entre o vuelva a entrar en Tier 1. Nunca se sabe, ¿vale? Pero ya es muy poco probable que una persona que se va de Tier 1 vuelva al Tier 1 y él es de los pocos que lo ha conseguido. Pero creo que ya con a ver, no creo que haya sido una performance mala la que haya hecho, porque creo que ha jugado y ha hecho bien, pero creo que no hemos visto al Adverso que a lo mejor esperábamos ver, y esto yo creo que va a dificultar un poco que vuelva al Tier 1. Creo que de Adverso hay muchísima gente que puede aprender, creo que puede ser un gran mentor, un gran jugador para acompañar a un equipo así más de rookies en Tier 2, creo que puede tener un buen perfil de coach incluso, o a lo mejor si decide darle pues mucha caña a lo que serían mecánicas individuales, pues puede que vuelva al Tier 1, pero ya os digo que para mí es algo esto que me cuesta un poco de ver. Espero que no, porque creo que todo el mundo tiene mucho cariño a Benja y espero que vuelva, porque de verdad que todo el mundo tiene muchísimo cariño a Adverso y creemos todo, bueno, yo creo que todo el mundo es unánime al decir que es una persona que es encantadora, que transmite muchísima alegría, pero bueno, ya sabéis cómo de cruel es el mundillo este, ¿no? De Valorant. Y bueno, también decir que con la despedida de Adverso, pues Crew el día siguiente hizo un comunicado por su página web en el que escribía pues unas series de palabras. Para mí los dos párrafos más importantes serían esto. Dice: durante las últimas semanas testeamos una nueva configuración en el equipo con Melser, retomando el rol de IGL, esta vez con una perspectiva más madura y una visión de juego consolidada. El impacto nos llevó a revisar otras piezas del equipo,
lo que derivó en un cambio, la salida de Adverso. Esto lo puedo llegar a entender, ¿no? Porque al final a mí me sorprendió cuando vimos los últimos partidos contra Leviatán, con el torneo de SAF y Tishinja y demás, que si ya Adverso no estaba IGLeando, cuando la razón por la que había entrado era basándose en sus capacidades de IGL y ya no se estaban utilizando, era algo un poco claro que las próximas miradas se iban a reconducir a él, ¿no? Sí que debo decir que a mí me sorprende porque me choca un poco, siento como un poco de contradicción entre el comunicado anterior que salía, creo que era el director deportivo de Crew, hablando sobre los planes del equipo y ¿no? Porque el director deportivo decía que habían hecho una evaluación de rendimiento, que iban a esperar al resultado del Stage 2 para ver qué hacían. De hecho, ponían que tenía una bala en la recámara, que era el jugador norteamericano, que a lo mejor lo podían llegar a alinear y tal, y de repente he visto como un movimiento como muy rápido, muy fugaz, incluso antes de ver el rendimiento en el Stage 2. No digo que esto esté mal, yo creo que es un buen movimiento. Me refiero que en relación a lo que habían hablado, pues me parece como que han vuelto a hacer como un cambio de planes, ¿no? Y esto choca bastante porque en mi opinión, todo lo que estoy viendo un poco de Crew va en esta línea, ¿no? Todo lo que he visto durante este año, que es como... O sea, no veo como un claro foco de lo que hay que hacer y veo como cambios como muy un poco pivotando y a corto plazo. También debo decir que esto lo entiendo porque estamos en un circuito de Valorant que prácticamente aprieta todas las tuercas y te da muy poco tiempo a hacer cambios. Entonces, si tú tomas una decisión mala y te casas con ella, puede ser que se te vaya todo el año por esa decisión. Entonces es como que tienes que hacer los cambios ya o directamente estás fuera de la Champions y fuera del circuito, ¿no? Entonces, en parte eso creo que lo puede llegar a justificar, pero sí que es verdad que noto que respecto al último comunicado que vimos, lo único que ha habido entre medias, evidentemente, además de las prax y demás, es el haber perdido ese torneo contra Leviatán, ¿no? Es lo único que puedo llegar a entender, que entiendo que eso, pues, debió marcar un antes y un después para tomar esta decisión. Pero bueno, voy a seguir y luego voy a seguir dando mi opinión. Y el comunicado decía: en su lugar asciende al Tier 1 Dante Deus, un joven talento argentino de 18 años proveniente de nuestro equipo afiliado Oxu. Su llegada marca una nueva dinámica en la escuadra. Buscamos más impacto in-game acompañado de una reorganización de los roles pensando para potenciar al máximo el rendimiento de todos en su conjunto. Ahora hablaremos de esto. Y luego dice: la llegada de Dante como duelista acompañado de una reconfiguración de roles para optimizar sinergias. Vamos a hablar de esto antes de hablar un poco de lo que han dicho los jugadores y tal. Aquí lo primero que debo decir es que, bueno, lo de Dante Deus, para quien no les conozcáis, es un chaval bastante joven que, bueno, no podía subir anteriormente por edad y tal. Y bueno, ha dado mucho que hablar. Mucha gente dice que es como el relevo generacional a lo que sería Keznit, que esto no significa que vayan a jubilar a Keznit, significa que es una persona que apunta muy, muy fuerte en el Tier 2, ha dado muchísimo que hablar, tiene mucho talento, mucha mecánica dual, un potencial, mucho firepower. Y el único problema que había hasta aquí era que chocaba un poco con el rol de Keznit, porque al final está haciendo un poco de duelista. Entonces, lo primero que debo decir es si veo bien este fichaje o no. Creo que los que me conozcáis sabéis de sobra que lo veo muy bien. ¿Por qué? Yo en Universo Valorant al principio de la temporada, la gente me funó bastante, bueno, en el programa, dentro del programa, bueno, ya que conocéis el programa, es así, pero porque dijo un comentario de que yo había visto el roster y pregunté si era para ellos el mejor roster que había tenido Crew, y que todo el mundo, los integrantes, decían que desde luego que era el mejor y tal, y yo decía que a mí lo que me faltaba era un poco de un playmaker, una persona que fuera capaz de crear situaciones, porque los perfiles que había en el equipo, realmente lo único que veía era... insisto, no confundamos playmaker con firepower, ¿vale? Pero sí que me faltaba esa capacidad de crear situaciones, la veía solo a lo mejor en Keznit, ¿no? Porque otras personas, aunque Macino ha ido un poco derivando este rol, los veo como otro tipo de perfil, ¿no? A lo mejor un perfil un poquito más pasivo-agresivo, más de mantener, de jugar de la manera que tienes que jugar, ¿no? No de crear como iniciativas nuevas y abrir rutas de acción, ¿no? Entonces, siempre veo que todos los equipos Tier 1 tienen como dos playmaker jugando y que eso da como mucha soltura al juego. Y entonces eso me faltaba. Bueno, pues me criticaron durísimo, que estaba perfectamente equilibrado, que además tenía mucho más power y tal. Bueno, yo lo que he visto esta temporada es que
se han tomado... O sea, creo que a nivel estratégico Crew no ha jugado del todo bien, pero también creo que ha faltado esto. Creo que al final dependía mucho de ciertas cosas y el juego de Crew lo he visto como muy dependiente de ciertas acciones individuales. Y para este estilo de juego necesitas otra persona que cree situaciones. Entonces, el fichaje de Dante lo veo muy, muy, muy bien. Creo que es algo que realmente necesitaba. Además, sube muchísimo el firepower, las cosas como son. Ya no solo porque Adverso, sintiéndolo mucho, no era un jugador que brillara por su firepower, sino también porque se necesita alguien con iniciativa para crear situaciones y Dante encaja en este perfil. ¿Cuál es el problema? El problema es, como todos sabéis, sustituye a otra bestia que es Kenneth. Aquí el comunicado dice que esto va a ir acompañado de una reconfiguración de roles, ¿vale? Y se entiende que Dante va a ocupar el rol de duelista, entonces pues la función de Kenneth se mueve. ¿A dónde creo que se va a mover Kenneth? Mucha gente me preguntaba si creo que van a ser 2 duelistas entonces y que va a jugar con doble duelista siempre, Crew. Yo creo que si esto fuera así, sería un error terrible. Creo que fichar para tener en cuenta que vas a jugar con doble duelista es un error apoteósico, y más cómo cambia el meta y más cómo cambia el juego, ¿no? Creo que lo coherente es tener una persona flex agresiva, ¿vale? Que en ese perfil Kenneth encaja bastante bien, que te pueda jugar a veces de second duelist, bien un Yoru, bien a veces sustituyendo si el main duelist va a llevar una Neon y tú quieres jugar una Operator, pues puedes incluso jugar, yo que sé, le puedes dejar un Chamber, a lo mejor no me gusta mucho esta decisión, pero bueno, o yo que sé, uno juega ISO y otro juega Yoru, el ISO sería pues la función más de Dante, que es el first duelist, el que va primero en el push, y el Yoru, que es un duelista más iniciador, podría llevarlo Kenneth, etcétera, etcétera, pero bueno, en general, lo que se está estilando ahora es esta configuración de un main duelist, un duelista principal y luego un segundo duelista, que es también flex, que te puede derivar, incluso se puede vestir en otros roles fácilmente. Entonces eso lo vería perfecto y creo que es el punto al que tiene que llegar. Hay gente que está diciendo que mover a Kenneth a Centinela o cosas así raras. Yo la verdad es que eso no lo veo, habría que ver un poco en qué acaba. Pero ya os digo que para mí el punto es este, ¿no? Un poquito lo que podemos ver con, yo que sé, con cualquier otro, con a lo que era, por ejemplo, Zeken y fue también Tense, o lo que es Miniboo y es Good, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que todos tenemos en mente cuál es ese binomio tan característico que ahora es tan meta en Valorant del primero y segundo duelista. Entonces, en este sentido, lo veo súper bien, porque además te va a poder generar la capacidad de que si metes a uno como uno de estos duelistas como iniciador, te va a seguir creando situaciones y el equipo no se queda a expensas de ese primer kill del duelista o ese primer impacto en ronda del duelista, ¿no? Entonces, genial. Por lo demás, creo que el equipo bascula bastante bien. Deja un poquito de dudas, si lo debo decir, la capacidad de Mercer como IGL, teniendo en cuenta que ya ha hecho esta función muchas otras veces. En el comunicado, de hecho él habla, y ahora os lo comentaré, habla sobre que él ha madurado mucho, que ahora está abrazando esta función, lo cual me lo creo y tiene bastante sentido, pero creo que se va a tener que comprometer mucho con esta función y realmente abrazarla y sentirla como propia para que realmente se sienta que el equipo renueva, ¿no? Porque para mí la llegada de Dante es un punto fuerte, pero hay que saber acompasarlo bien con otro cambio de estilo de juego. No pueden ya seguir moviéndose por el mapa en esas estándar tan características de Crew y van a tener que jugar a otras cosas, ¿no? Entonces veremos a ver cómo funciona esto. La próxima watch party que tenga lo iré analizando. Igual lo subo al canal secundario de análisis, ya lo veré. Pero bueno, voy a leer el comunicado de Meltzer, que también parece interesante. Dice, hablando un poco más serio y dejando el Meltzer Byte de lado, quiero dejar claro lo obvio, que todos los cambios son para mejor siempre. No todo es sumar pegue, sino que hay cosas que van más allá de lo que el público puede ver y que si se producen los cambios con poco tiempo es por necesidad de afrontar el split a mejor nivel del equipo. Esto totalmente de acuerdo. Creo que hay muchos cambios que la gente no percibe para qué son porque no estamos ahí enterando día tras día, así que eso lo entiendo perfectamente. Siempre que caigo en el rol de IGL desde que llegué a Crew, aunque así yo no lo quisiera, pero recién ahora y al final del año pasado lo abracé y asumí que si me llega siempre es porque soy el más apto para hacerlo y tengo lo necesario para cumplirlo. Ya no es ver el pegue y el IGL como cosas distintas, sino que como player, líder y mi experiencia van a sumar al equipo. Yo desde luego convencido le veo, y esto está genial, pero también es verdad
que hay una cosa que dice que me parece que es un acierto, que es que dice: asumí que si me llega siempre es porque soy el más apto para hacerlo. Yo sinceramente creo, y con el corazón en la mano, que de los 5 que hay, creo que sí que es el mejor para hacerlo ahora mismo. Tengo grandes expectativas en Sai, creo que a lo mejor aún no está para dar ese paso de IGL, creo que pronto lo estará o dentro de un tiempo, pero creo que desde luego de esos 5 que hay sí que puede serlo. Hay gente que me preguntaba a mí si Kenny lo veía preparado o podía hacerlo. Yo creo que no sería lo mejor, ¿vale? Algún día, si queréis, si me lo veis en los comentarios, puedo argumentar el próximo café con Hitbox, pero tiene su explicación, ¿vale? Y sobre lo que quiere decir en general de la noticia, a mí lo único que os debo decir es que cuidado con Kenneth. Me explico. Ahora todo parece apuntar que Kenneth va a ser relegado un poco de la función de main duelista, y si esto ocurre, me preocupa un poco de cara a que volvamos a ver a un altísimo nivel a Kenneth como duelista. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Valorant pasa una cosa muy curiosa que muchos de vosotros habéis percatado, que cuando un main duelista le mueven de función, luego es muy difícil que vuelva a ejercer esa función tal como la ejerció en su día. Hemos visto decenas de casos como estos, que si el caso de Tense, que si el caso de Mixwell, que si el caso de Fitiño. Bueno, hay porrón de casos de gente que está como main duelist, se mueve de duelista y luego reincorporarse a ese main duelist, o no vuelve, o cuando vuelve lo vemos como una versión un poquito más aguada de lo que fue. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el rol de duelista, que ya lo he comentado algunas veces, es un rol muy nuclear, es el rol que más skill gap tiene posiblemente del juego, el más dependiente, el que más exige de él. De hecho, lo veíamos cuando el meta de Jett, la gente solo usaba Jett, y al final la diferencia entre las mejores Jett del mundo tenía un impacto brutal en las partidas. Y es que la realidad es que el rol de duelista es un rol tan necesitado de focus, de skill gap, de mecánicas, y el problema que tienen estas personas que es que cuando les mueves de ese rol ya entran otros registros. Entra el registro de jugar un poquito más pasivo, el jugar un poquito más desde atrás, en segunda línea, y volver a meterte en el jugar en primera línea, jugar al choque, jugar a reflejos, porque ya sabéis que el aim que se exige para el first duelist no es ni mucho menos el que se exige para un centinela o para un iniciador, ¿no? Siempre pues el duelista, que es el que primero entra al site, tiene que ser con mucho más reflejos. Es un aim donde no premia tanto el dar a la cabeza, sino reaccionar rápido, ¿no? Por eso son usuarios como de Phantom, aim muy explosivo. Entonces, esos registros se entrenan. La gente piensa que no, pero se entrenan y tienes que entrenar para eso, ¿no? La manera en que te abres un site. Y eso no se le puede pedir a un centinela. Un centinela, si entrara a un site así, lo estaría haciendo mal. Entonces, todo esto, este cambio de chip, influye en el jugador, y por supuesto que esto es lo que genera que cuando una persona está muy apartada de un rol, sobre todo de duelista, insisto, que para mí es, yo creo que para cualquiera que haya jugado al juego, es como el más exigente a nivel de mecánicas individuales, de rapidez y demás, pues puede pasar factura. Entonces me preocupa un poco por eso, porque al final no sé a qué rol le van a mover a Kenneth, si va a ser el second duelist flex o si va a ser otro rol o qué van a hacer, pero si se le aparta mucho de ese rol, es posible que luego le cueste volver, ¿vale? También Kenneth es Kenneth y tiene mucha capacidad de adaptación y nunca se sabe, pero simplemente para que lo tengáis un poquito en cuenta. Y luego simplemente comentar una cosa que me hizo bastante gracia, y es que a Sai casi le funan porque tuvo un mal timing el otro día, y es que, un día, hace un día justo cuando más o menos salió todo esto, él puso un comunicado o un tweet que decía: hay cosas que se dicen y otras que se colean. Y esto la gente lo entendió como que estaba criticando a Adverso, ¿no? De hecho, mucha gente le puso: y se hacen llamar equipo, jajaja, cuenta el cagüín, entonces cerrar el ojete. La gente como que se lo tomó mal, ¿vale? Se lo tomó muy mal porque se pensaban que era como una indirecta, pero eso es que no conoces a Sai. La cuestión es que luego él puso: no tiene nada que ver con lo de mi hermano Benjita, ¿vale? Puso eso y ya la gente pues como que lo entendió. Eso debía ser alguna cosa suya, que fue pues un mal timing y demás. De hecho, el propio Adverso le responde con palabras de amor y de cariño al post, o sea que de verdad que no es que lo dijera con mal rollo para la gente que se lo pudo llegar a pensar, ni mucho menos. Simplemente fue un timing muy mal afortunado y ya está, ¿no? Aquí otra cosa que me ha sorprendido antes de cerrar el tema es lo bien o lo deportivamente y lo profesional que se ha tomado Adverso todo esto. O sea, dice mucho de él como profesional y como como persona humana, lo increíble que es
que se estén despidiendo de él y él solo tenga palabras de agradecimiento, solo tenga palabras de cariño, pero ya no solo con el equipo, con los jugadores, respondiendo a todo el mundo, dando palabras súper afectivas, tomando todo con una madurez y una sobriedad increíble. O sea, chapó al señor Adverso, y de verdad, de corazón, Adverso, que ojalá te lo mejor para ti y encuentres su lugar, ojalá en Tier 1 y si no en Tier 2, porque de verdad que queremos seguir verte y te lo mereces, ¿vale? Así que bueno, eso, sin más, ponedme vosotros en los comentarios qué pensáis de todo esto de Crew, y también me gustaría saber cuáles creéis que van a ser los nuevos cambios de roles que se vendrán en el equipo. Vale, pues ahora vamos a hablar de la eSport World Cup. La verdad es que está siendo una auténtica locura. Yo la verdad es que empecé a verlo desde el primer día, estuve 2 o 3 días viéndolo y luego por motivos personales y trabajo pues no pude seguir haciendo streaming, pero la verdad es que los partidos estaban súper emocionantes, había muchísima rapidez entre partido y partido, a veces lo de que hubiera 2 partidos simultáneos hasta me gustó, y bueno, yo creo que la percepción general del torneo es buena. Creo que me ha gustado mucho que se veía que esta gente había trabajado con Counter-Strike y tenía como un rollito, tanto los escenarios como en general todo, respiraba muy rollo Counter-Strike y le sentaba de miedo, en mi opinión, a lo que es el Valorant, ¿no? Esos stages como más sobrios, como más maduros, todo como muy espectacular. Me ha gustado mucho el detallito este de las placas cuando elimina un equipo, que el equipo que elimina rompa la placa del equipo rival. Me ha parecido súper ingenioso y bueno, en general creo que las percepciones son muy buenas, sobre todo también lo de que hubiera partidos como simultáneos, ¿no? Y que tú pudieras pinchar uno o pinchar otro, creo que estaba bastante divertido. Sobre todo, lo he sentido como dinámico, como algo que realmente sentías que estabas todo el rato viendo Valorant. Sí que ha habido unas pausas un tanto raras, pero en general creo del torneo que las percepciones son bastante buenas y en mi opinión han dejado bastante en evidencia todo lo que es el circuito de Riot. Parece de coña, pero es verdad. Yo creo que es que ha habido, o sea, ha estado al nivel de una Champions y hay gente que he escuchado que incluso mejor a nivel de producción y tal, ¿no? Pero bueno, esto ya es un poquito a gustos. Ponedme vosotros en los comentarios si os ha gustado o no os ha gustado. También tenéis que tener en cuenta que esto no es parte del circuito oficial. O sea, que esto es un torneo que han organizado esta gente que no es de la VCT. Entonces tiene muchísimo mérito todo el dinero que han invertido, cómo han hecho la producción. Genial, pues todo, ¿no? Cosas curiosas del torneo. Bueno, lo primero, Kayak, que perdió la alfombrilla y tuvo que estar pidiendo una, ¿vale? Él tiene una Saturn Pro, por cierto, maravillosas alfombillas, os las recomiendo. La pidió en el torneo y le llegó y la alfombrilla estaba como doblada, una cosa rara, creo que se la dio la propia marca. Luego había varios jugadores quejándose de que había muchísimo frío en el stage. Estaban quejándose de 100 Thieves y de Fnatic. De hecho, hubo una broma que decían: jugábamos Icebox en Icebox. Y bueno, es que el frío pues es algo que se han quejado bastantes jugadores. Creo que es algo más que hubo al principio del torneo. Entiendo es porque tiene el aire pues ahí a todo trapo. Y al final, pues la gente que no está acostumbrado, pues pasa frío, ¿no? Como es lógico. Luego había otra cosa también curiosa, que es que cuando ponían las cámaras de los jugadores, no sé por qué arriba a la derecha aparecía siempre el problema de conexión, ¿vale? De que te da efecto de red. No sé muy bien por qué pasaba y no he visto a muchos jugadores, como no he visto a nadie prácticamente quejándose, pero a mí me llamaba la atención de, bueno, estáis jugando un evento LAN y os está saliendo ahí el problema de la Conex. ¿Por qué sucede? ¿Sabes? No hay nadie que se queje. No sé si es que a lo mejor por contrato no se pueden quejar o qué, pero era rarete. Y también ha habido momentos muy graciosos, como por ejemplo Alex, el coach de Paper Rex, haciendo el amago de ir a abrazar a la gente de Bilibili como si fuera del equipo. La verdad es que fue también bastante bien recibido por los jugadores de Bilibili, pero bueno, que en general ha habido de todo, ha sido un torneo muy divertido, ¿no? También cosas que quiero recalcar es el nivel de inversión, ¿no?, que ha habido en el torneo, que es algo espectacular. Para que os hagáis una idea, ellos estaban jugando con las pantallas de BenQ, las XL 2586X Plus, que son como las últimas pantallas de última generación, que tienen, no sé si 600 hercios, una cosa loca, pero es que tenían 10 monitores de esos en un escenario y 10 de otros. Y yo creo que cuestan alrededor de 1.300 euros cada monitor. O sea, que es que no han escatimado ni un poquito en gastos, ¿no? O sea, es que literalmente a nivel de inversión y de cómo está montado todo, es que dejaban en evidencia al circuito VCT, sobre todo al de EMEA, ¿no?, que tuvieron que cambiar los ordenadores hace nada, pero que es loco, ¿no?, las circunstancias que han jugado. Luego no sé cómo irían de FPS y tal, porque tampoco he escuchado mucho, pero tiene pinta de que los ordenadores funcionaban bastante bien, ¿no?, y que ha sido, la verdad, en ese sentido un éxito.
Así que eso, en cuanto a las percepciones del torneo, creo que han sido bastante buenas. Ha habido show, ha habido partidos muy interesantes, la producción ha estado en overall bastante bien para ser el primer torneo así de Valorant. En general creo que ha sido una muy buena experiencia y yo espero que el año siguiente se repita. También ponedme vosotros en los comentarios qué pensáis. Y bueno, hablando sobre los resultados de los partidos y demás, ahora mismo se está jugando el partido de Fnatic y Heretics, que no sé quién ganará, pero bueno, esto lo voy a ligar luego con el tema de Mixwell, hablando sobre el RNG y demás, pero quiero que tengáis claro la locura que ha sido esto, ¿no? O sea, hace 2 o 3 semanas estaba todo el mundo diciendo que ya esto iba a ser la hegemonía y el este de China, que China se iba a comer el mundo, que si no sé qué, que, bueno, como se dice, cada vez que gana alguien, no va a ser de Norteamérica, no va a ser de MEA y tal. Bueno, equipos chinos, ninguno en playoffs. Ha habido 4 equipos, es decir, el 50% de los equipos han sido de MEA en playoffs, un 25% de Pacific y un 25% de Norteamérica. ¿Vale? Esos han sido los resultados para playoffs. Hubo bastante polémica porque en los sorteos de los playoffs, de los cruces de los equipos, que además aquí era eliminatorio, han juntado los 4 equipos de MEA entre sí. Lo cual no tiene ningún absoluto sentido, ¿no? Que justo coincidas, daba la sensación de que... Porque además los sorteos se hicieron offline. Entonces, da la sensación de que querían como un poco que reducir las plazas de MEA o vete tú a saber. Anyway, incluso haciendo esto... los 2 equipos que han pasado a la final son los 2 equipos de MEA. O sea, esto no tiene ningún sentido, pero para que veáis, ni luchando contra corriente. ¿Quiere decir esto a mí que me parezca que MEA es la mejor región del mundo? No, ni mucho menos. Yo defiendo otras cosas que creo que por los que me conocéis lo sabéis, pero que bueno, que simplemente que sepáis que es que Valorant es así, Valorant es un juego absolutamente cambiante. Heretics, sin ir más lejos, estuvo a punto de perder contra un equipo chino, Titan eSport, pero a punto es de que le salvó la ronda, creo que fue Riens. O sea, fue una ronda que llegan a ver esa ronda y están descalificados y se van a casa. O sea, es que es algo inaudito. O sea, un equipo que no había ganado a nadie, que lleva 4 partidos de Tier 1 sin ganar, literalmente podría haber mandado perfectamente a Heretics a casa por una ronda, ¿eh? 1 contra 1, que si llegan a ese duelo, Heretics a casa y estos pasan. Pero al final, el Valorant es como es y Heretics consigue imponerse, gana el siguiente mapa y ahí está en la final jugando, habiendo eliminado a Genji del torneo. Es que es tocho, ¿eh? Un Genji que ya se habían enfrentado anteriormente y habían perdido. O sea, el juego es así. El juego es así y luego lo hablaremos y tal, ¿no? Pero bueno, creo que es emocionante, está siendo un rato. Lo único que me da un poquito de rabia es que yo tenía mucha esperanza en G2, pero como ya sabéis, G2 no ha podido ir con el quinto jugador, ¿no? Con Leaf, que ha tenido que ir el analista, Shaq, en su lugar, que no lo han hecho mal, pero pues evidentemente se notaba, ¿no? Hay momentos que estas cosas se notan que son detallitos que lo cambian. Pero en general, creo que ha sido un torneazo, está siendo un torneazo. Ponedme vosotros en los comentarios qué pensáis al respecto. Pero bueno, que vivan este tipo de torneos, que no dependan tanto del circuito VCT y ojalá Riot decida, ya que es como el perro del hortelano que ni come ni deja comer, pues que decidan un poco pues ayudar al menos que estos torneos se celebren. Luego también para muchos de vosotros que siempre estáis que no podéis jugar al Valorant porque no tenéis un buen PC, etcétera, etcétera, o simplemente os apetece tener un buen PC, simplemente quería informaros de que en Giants están sorteando un ordenador pepino que estaréis viendo en pantalla para gente que haga lo siguiente. Lo primero es que tienes que poner retweet en su post, bueno, ahí lo ponen las condiciones, y luego también tienes que ser socio de Giants, ¿vale? ¿Qué significa esto de socio de Giants? Pues simplemente tener el pack bundle de Giants de esta season. Ya sabéis que Giants hizo un sistema muy disruptivo e innovador esta season, que es que si tú comprabas el pack de skins, que no sé, de Giants, ¿vale? Del equipo, además de tener ese pack de skins, tú automáticamente entrabas te convertías en socio mandando un email, ¿vale? A Giants para decirles, oye, toma el resguardo, mira, te lo muestro, soy socio de Giants. Pues teniendo eso y demostrándolo, automáticamente te dábamos toda la temporada gratis de acceso a TheRadiant.gg para aprender micros, macros, etcétera, y aprender mucho de Valorant. Sorteos de skins también por un tubo que ahora creo que de hecho ya no se pueden hacer porque Riot nos ha dicho que Nanai, según tengo entendido, aunque no estoy del todo seguro. Y luego sorteos a otras cosas, pues como productos, camisetas y como por ejemplo este ordenador. Y tranquilos porque si aún no lo habéis hecho, no os preocupéis que
tenéis tiempo porque esto dura hasta el final del Stage 2, ¿vale? Así que aún tenéis tiempo, así que si te interesa, corre, y además recuerda que también tienes toda esta temporada el de Radiant.gg, el acceso totalmente gratis, ¿vale? Entre otras muchas ventajas. Bueno, simplemente hay que dejarlo por ahí. Vamos ahora a otra polémica que ha habido concerniente a Sir Maza y el torneo de creadores, ¿no? Que ha habido, era un torneo de creadores que los creadores elegían como a jugadores y jugaban entre ellos los varios equipos, y el que ganara pues podía pasar bueno, no, podía pasar no, le invitaban con todos los gastos pagados a ir a la final de la Champions, ¿no? De Valorant allí en París. Entonces, bueno, pues había bastantes equipos, y lo que sucedió es que el equipo de Sir Maza tenía un partido al que no se pudo presentar porque coincidía con los horarios de la Watch Party de Heretics, ¿vale? Entonces no se pudo presentar, y lo que sucedió es que descalificaron al equipo. Entonces tanto Sir Maza como los otros 4 chavales que aspiraban a eso, pues fueron descalificados y no pudieron participar. Entonces un jugador de ellos pues abrió un post en el que puso: bueno, nos han descalificado del torneo porque Sir Maza por contrato tenía que ver la Watch Party de Heretics. Entiendo su situación, pero es una putada para nosotros porque no teníamos ni idea, y tanto yo como mi equipo teníamos la ilusión de pelear ese premio del viaje a París para ver la Champions. Desconozco la comunicación que tuvo Sir Maza con Riot sobre la Watch Party, pero ambos tienen culpa de no comunicarse bien, porque por ejemplo un player del equipo de Leviathan, otra creadora de contenido de Giants, avisó y se buscó un sustituto unos días antes. Sin embargo, nosotros nos enteramos justo en ese momento, ¿no? Esto decía que, dice, solo añadir que para futuros torneos se tenga en cuenta este tipo de situaciones, ¿vale? Y etiquetó a Marina Cops. Dice, y gracias a Black Españolito por dejarnos jugar un amistoso contra su equipo. Pero es que aquí no que terminaba la cosa, porque no solo el usuario afectado les intentaba hacer un post, sino que otro usuario llamado Frost le intentaba funar en Twitter y decía: hola Riot Games, Marina Cops, tenéis a un Riot partner como Sir Maza que ha dejado tirado a 4 chavales después de que ganaran su clasificatorio porque le ha salido de ahí abajo. Ha quitado la posibilidad de 4 chavales de ganarse unos viajes a París siendo unos posibles ganadores, ya que era por potencial eran finalistas casi al 100%. Espero que le quitéis el Riot partner a gente así, que ya no es primera vez que os la lía, y a otros les quitasteis el partner por menos. Espero que no se repita algo así. Pues a esto Maza se defendía y decía: el martes yo ya estaba hablando sobre este tema con Riot Games. Ellos estaban al tanto de que existía la posibilidad de que se solapara el torneo con la eSport World Cup y no encontraron ninguna solución por timings. Unlucky. Lo de pedir que me quede sin trabajo por esto cuando tú aquí no pintas nada es para flipar, la verdad. Y por cierto, si ves mis streams, estaba cabreado por no poder jugar con unos chavales que parecían majos y encima eran de mi comunidad. Y bueno, ya lo de creerte que le ibas a ganar literalmente a Otacar es de tener bastante ego. Me gusta. Suerte en tu brillante carrera de eSports. Vale, aquí pues muchas cosas distintas, ¿no? A ver, en primer lugar, decir que bueno, a mí, yo personalmente, si estuviera en el punto de Maza y hay una Watch Party de mi equipo y un torneo de estos, pues evidentemente yo entiendo perfectamente que le des importancia a la Watch Party, de tu equipo, antes que un torneo de estos, ¿no? Aquí el punto para mí son 2, ¿vale? El chico este que intenta que le quiten el radio partner a Maza, pues evidentemente muy mal, y estoy de acuerdo con Maza, que desearle a alguien que le quiten su trabajo está bastante feo, está bastante mal, y la verdad no lo comparto en absoluto. El punto recriminable aquí para mí es, como bien dice el tuit inicial, para ambas partes. Es decir, en primer lugar para Riot, porque es un torneo al final que se hace de tu juego, que hay mucha gente viéndolo. Yo creo que estas cosas tienes que caer un poco de que pueden suceder, ¿vale? Y en segundo lugar también, para mí sería muy recriminable a Maza si no lo hubiera comunicado. Pero él dice, ¿vale?, que el martes yo ya estaba hablando sobre este tema con Riot Games. Ellos ya estaban al tanto de que existía la posibilidad de que se solapara el torneo con la eSport World Cup y no encontraron ninguna solución por timings. Unlucky. Entonces yo entiendo que esto lo ha comunicado, ¿vale? Pero sí que es verdad que, el equipo de Leviathan, según dicen, sí pudo sustituir a uno. Entonces yo entiendo que también ya no solo tienes que comunicarlo a Riot, sino tienes que comunicarlo al equipo, ¿no? Porque he visto además más posts de la gente del equipo que se enteraron de todo esto, de que esta posibilidad existía en el partido. Entonces eso, pues sí que creo que es razonable y lógico que si hay 4 chavales que van a estar contigo jugando, que te van a representar o van a representar al equipo y tal, pues estés con una vía de comunicación diciéndoles a ellos: oye, es posible que confía el
equipo, no sé qué va a pasar, tal, vamos a ver qué podemos hacer, tal, y estar un poco pendientes y que no les pilla sopetón, ¿no? Porque da la sensación desde aquí, pues que le apiadaba un poco, en plan, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Es que esto ya es un poquito, queda de qué manera se implicó con Riot, de, oye, si fue solo decirle, oye, que mira, que tengo el partido este y a ver, vas para lo mejor, y lo dejas ahí, o si realmente fue, oye, Riot, por favor, recordar esto, que a lo mejor no puedo jugar el torneo, ir buscando un sustituto, tal, y vas todos los días como o preguntándoselo, recordándoselo, ¿no? Como es lógico. Entonces, ahí queda un poco. Pero yo, sinceramente, sí que creo que en general un poquito, pues eso, la culpa cae esencialmente sobre Riot de no tener esto en cuenta, y también un poquito a lo mejor de Maza de no haberle comunicado al equipo pues la situación y a lo mejor mostrarse bastante más activo. Pero de ahí a pedir que le rescindan el partner hay un trecho bastante grande, ¿no? No es como que haya matado a alguien y demás. Cosas jodidas que pasan, pero bueno, los horarios son así y es lo que hay, ¿no? No me parece tampoco como porque haya que lapidar a nadie por esto. Bueno, vamos ahora entonces con otro orden de cosas, y es que tenemos por aquí un mensaje que se ha hecho bastante viral por las respuestas también que tiene, que es de una persona pues quejándose del estado de las rankeds de Europa, ¿vale? De EMEA. Es un content creator, creo, de Norteamérica, que por lo que sea pues estaba jugando aquí y decía que las rankeds literalmente le han destruido, que es literalmente pedir una recon a un soba y GG, voy a trolear, o pide cualquier cosa y le insultan y dice que bueno, que literalmente está destruido, ¿no? Entonces esto pues evidentemente es una percepción que tenemos todos los que jugamos aquí en EMEA, que las ranked son así, ¿no? Pero lo más gracioso de todo es que luego había una respuesta que era de Getrex, ¿vale? Que decía, estoy de acuerdo contigo, no sé cómo se siente la clasificación de Norteamérica, pero la clasificación de Europa es una moneda al aire en cada partida y hay muchos jugadores y gente que throwea tóxica en la comunidad de Europa. Vale, esta persona, no sé si lo sabéis, pero es muy conocida en EMEA porque se llama Getrex y es uno de los que más ha jugado al Valorant, pero es que es una persona que entra, instaloquea una Neon o un Fénix o cualquier cosa así como hiper residual, se mutea y literalmente es como que estás jugando con la IA. O sea, literalmente lo sientes así, el tío va a su bola, pasa absolutamente de todo, a veces se mutea, a veces no se mutea, pero hace cosas locas y te las defiende a ultranza, pero cosas que no tienen ningún sentido, vamos. Y debo decir que este pibe, literalmente todo el mundo en EMEA sabe que es una persona así, que es una persona que throwea, que le importa una mierda a todo, que le da igual ir con 4 chavales, que al final yo creo que el Valorant es un poco sentido común, ¿no? Tú entras en una partida con 4 personas que no conoces de nada e intentas ser agradable, intentas ganar, intentas no sabotear la experiencia de otras 4 personas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, déjame jugar. Y es el argumento, el que yo veo por autonomasia, es, déjame jugar ese juego como quiero. Y digo, a ver, te dejo jugar si esto fuera un partido de tenis, si es 1 contra 1, pierde como quieras. Pero si es un partido que es 5 contra 5, no es yo juego a mi juego y me desentiendo de todo. Estás jugando en equipo. Vete a un single player si quieres jugar tú solo y hacer tu juego. Estás jugando con 4, tienes que compartir espacio con 4, vamos a hablar, compenetrarnos, jugar un juego que los 4 veamos bien, o sea, que los 5 veamos bien, que todos nos sentamos cómodos. Pero esa manera de llegar, hacer tu mierda y si no le gusta a tus compañeros, pues que les den, es muy lógico. Otra cosa es que tus compañeros te estén pidiendo tonterías o idioteces y al final tú cojas y digas, oye, me muteo. Pero es que yo esos comentarios de no me dejan jugar, nunca los entenderé, y Getrex es muy de este estilo. Pero es que tú ves todas las respuestas de esta persona y es todo el mundo diciéndole, pero tú de verdad estás hablando de esto. Ya no sé si lo hace cachondeándose de la gente o qué, pero bueno, en general esto no quiere decir que haya que llevar hate contra Getrex y tal, sino lo que a mí me hace gracia es la percepción que tenemos todos de las ranked, ¿no? Que al final mucha gente que vemos que throwean rankeds, yo creo que analizándolo en su cabeza, ellos piensan que son los demás los que throwean. Pero vamos, que en general hay como poca autocrítica de quién realmente está throweando el game. Yo creo que coges a 10 personas con poco de raciocinio y te puede localizar perfectamente quién está throwando y quién no. Pero que es que el problema ya llega que las personas que todos decimos o somos unánimes a decir, esta persona no está jugando una ranked ejemplar, ¿vale? No está jugando algo que sea lógico. Para ellos no es así. Están jugando a otra cosa y eso pues evidentemente me entristece porque me da la sensación de que nunca vamos a llegar a un punto en el que estas personas dejen de throwear si no son capaces de identificar lo que están haciendo mal, ¿no? Y ojo,
No vayáis ahora a hatear a G3 ni muchísimo menos. Es verdad que, bueno, dentro de lo que cabe, él puede jugar al juego como quiera. Pero vamos, que solo hay que ver los comentarios para ver todos los reproches que recibe, que es como, pero de verdad está pasando esto. Pero en fin, un poco lo que pasa en la Ranked. Pero otra cosa que me ha llamado la atención bastante es otro tuit que ha puesto Lothar en relación a este tema, que bueno, Lothar, para los que no sepáis, era un creador de contenido de G2, luego creo que fue de DRX, es una persona como muy conocida en la comunidad, es content creator, que siempre se ha caracterizado pues por ser una persona muy racional o más racional. También recibe bastante hate, debo decir, pero a mí lo único que siempre me ha parecido reprochable respecto a él es que siento que siempre ha sido muy partidario o muy defensor de Riot, ¿no? De defender a Riot cuando había cosas que para mí eran absolutamente indefendibles. En parte le honra, pero en parte también siento que hay veces que tienes que ser un poquito más imparcial y ser un poquito más objetivo de cómo pues eso, cómo está el estado del juego, ¿no? Porque al final, si el feedback que le llega de los content creators que están muy relacionados con Riot son todos rosas y eres muy poco y eres demasiado vehemente con ellos, pues al final su es, bueno, estamos bien, la gente que me patrocina el juego estamos bien, pues full W y seguimos. ¿Cuándo ha sido Riot? ¿Cuándo ha dado los grandes cambios? Precisamente cuando todos los content creators se ponían en su contra, cuando los jugadores profesionales se quejaban del circuito. Las 2 o 3 veces que ha habido un comunicado de estos, que el último fue hace poco, fue cuando se empezó a quejar todo el mundo del RNG del juego, de no sé qué tal, que dijeron, sí, tranquilos, que es algo que vamos a cambiar. Pues esto, o del sistema de replays, que fue en el mismo comunicado, pues eso da cuando hay, pues, con contraposición, ¿no?, al estado de la Ranked. Y Lothar, pues siempre ha sido una persona muy de este estilo, de bailarle mucho el agua a la compañía. Pero es verdad que dice cosas muy sensatas muchas veces. La cuestión es que esta persona puso: no compraré ningún skin de la tienda de Valorant hasta que arreglen el emparejamiento. No hay ninguna posibilidad de que un doble stack de 2 usuarios y otro más pueden enfrentarse a 5 jugadores en solo Q y que esto resulte como algo justo en ningún caso, ¿vale? Es decir, él se que está quejando de que tú, como solo Q, de repente te metes una partida y estás jugando 5 tíos que estáis en solo Q contra un equipo que es 2 dúo Q y un solo Q. Es en plan, es un entorno mucho más organizado el suyo. O sea, no tenemos ninguna chance. Entonces él se queja de esto. Y es razonable la queja. Pero a mí me sorprende que ya es una especie de boicot de no voy a comprar skins, que es lo que pues decimos muchos, que luego por cierto nadie cumplimos. Es horrible, pero es así, porque claro, al final el departamento de skins es el que hace mejor su trabajo y las cosas como son. Pero que a mí me ha chocado el punto de que una persona que siempre defiende a Riot y que cuando critica a Riot lo hace de una manera súper polite, súper para no herir sensibilidades, para que no haya ningún reproche por parte de la compañía, ahora esté ya abiertamente diciendo, oye, no voy a comprar ninguna skin más. O sea, que lo sepáis. Entonces, hasta este punto estamos, ¿no? Aquí en EMEA. Pero bueno, a saber cuándo Riot decide un poco pues a hacer caso. Esto es un poco la línea que he dicho antes. El día en el que los content creators sean más honestos con su audiencia y critiquen al juego públicamente, que no luego que te caliente la oreja por privado, porque yo por privado me calientan todos mucho la oreja de cómo está el juego y tal, pero públicamente critiquen al juego lo mismo que dicen por privado sus compañeros de profesión, ¿vale? Y pues Riot apretará más, porque Riot se ha demostrado que solo funciona así, solo funciona cuando tiene a toda la gente que le promociona el juego, sus jugadores profesionales y tal, quejándose y la crítica ya empieza a escalar, es cuando ya pues dicen, bueno, vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, bailarle el agua al final es mentir a tu audiencia, diciendo que el juego está de una manera o que el juego es tanqueable. Si el juego está mal y lo están haciendo las cosas mal, hay que quejarse con la misma intensidad que cuando vanagloriamos al juego y decimos que el juego es genial y es maravilloso, porque tiene muchas cosas geniales y maravillosas, pero otras cosas, muchas, está mal. Y yo ya lo he dicho muchas veces abiertamente. Ahora mismo estoy en un punto en el que, lo he dicho muchas veces, me gusta Valorant, pero al mismo tiempo detesto a la compañía que está detrás. Luego esto ahora entenderéis por qué gente me preguntaba ayer, oye Hit, cuando estaba contando la noticia, ¿por qué no estás en el torneo de creadores de contenido? Pues evidentemente porque no me han invitado. Adivina tú por qué. Que no pasa nada, que lo entiendo perfectamente, pero que bueno, no pasa nada. Al final yo prefiero mostrar las cosas tal y como son y sentir que estoy siendo objetivo y que critico las cosas de la misma manera con las que las alabo.
y ya está. Y con eso duermo bastante bien por las noches. Y ahora vamos también con otro tema que me parece interesante, y es que Miguel decía que Valorant tiene un porcentaje de RNG mucho más alto que el Counter-Strike, ¿vale? Entonces esto es un tópico, una polémica que se montó porque él hizo un TikTok, ¿vale? Que luego hizo otro TikTok y luego hizo otro TikTok para aclarar el TikTok anterior, ¿vale? O sea, es un poco lío, pero bueno, os voy a poner los tres para que los veáis y sepáis un poquito de qué estamos hablando, ¿vale? ¿Qué es más complicado, el Counter o el Valorant al máximo? Si te soy 100% sincero, el Valorant. Por una sencilla razón. Cambia el meta cada 6 meses. A mí me parece mucho más difícil que el Counter, donde siempre es igual. En el Valorant tú ves al mejor jugador del mundo 6 meses y luego los próximos 6 meses es un jugador normal. Ves al mejor equipo del mundo que gana un torneo, el torneo siguiente ni se clasifica. El Valorant, en mi opinión, tiene un porcentaje de RNG mucho más alto que el Counter. Entonces tú puedes perder contra gente que es peor que tú mucho más fácilmente. Puedes explayarte más porque crees que hay más RNG. Es un juego que hay muchas habilidades que te pueden matar. Es más fácil matar corriendo por el tagging. A ti te taguean y tú te mueves, tus balas salen rectas, entonces tú puedes matar a la peña moviéndote sin querer. Muchísimas de las armas que hay en el juego matan corriendo. Otra de las cosas que hacen que el Valorant sea, digamos, RNG, tú de 3 tiros o de 4 matas a un tío disparándole en el pecho en la ronda de pistolas. En el Counter tú le disparas 4 tiros en el pecho a un tío con Kevlar y le quitas 30 de vida. Llegar a ser pro, puedes llegar a serlo en los dos, pero mantenerte es más fácil en el Counter que en el Valorant. El otro día subí un TikTok, tuvo muchísima repercusión, donde decía que al máximo nivel el Valorant era más difícil que el Counter. ¿Qué es más complicado, el Counter o el Valorant al máximo? Si te soy 100% sincero, el Valorant. La gente interpretó otra cosa, interpretó que el juego es más difícil. Yo no hablaba de eso. Es un juego que es muy difícil mantenerte arriba comparado con el CS2. En el CS2 es muy difícil llegar arriba, pero no tanto mantenerse, en mi opinión. La opinión que tuve el otro día creo que puede estar más acertada o menos, pero al menos estoy hablando de mi experiencia. Vale, entonces por resumir un poco los TikToks, básicamente el punto que él cree, que dice y que la gente malinterpreta es que él cree que el Valorant es más complicado que el Counter porque el meta es más cambiante, porque existe más RNG. Dice que el Valorant, en su opinión, tiene un porcentaje de RNG mucho más alto que el Counter y puedes perder contra gente que es mucho peor que tú más fácilmente, ¿vale? Dice que llegar a ser pro puedes llegar a serlo en los dos juegos, ¿vale? Pero que mantenerte es más fácil en el CS. Luego él aclara, por último, que él no hablaba de que el juego es más difícil, sino de cómo es más difícil estar en el máximo nivel. Es un juego que es muy difícil mantenerte arriba comparado con el CS. Por ejemplo, en el CS es más difícil llegar arriba que mantenerte. Vale, lo primero que debo decir es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho. Igual la manera de expresarlo puede infundir a error y tal, y creo que el punto por el que mucha gente puso tanto tweet en el post de Mix es por el término de difícil, porque lo creáis o no, es subjetivo cómo puedes interpretarlo de difícil, ¿vale? Yendo por puntos, estoy totalmente de acuerdo de que el Valorant tiene mucho más RNG que el Counter, es lo que dice él, y también estoy totalmente de acuerdo en que llegar a ser top en el Counter, ¿vale? Es más difícil que luego mantenerte, y que en Valorant lo que es más difícil es mantenerte. ¿Por qué sucede esto? Por lo que ha dicho él. Al haber más RNG, al haber mucho más incertidumbre, hay veces que ya sientes que por muy bueno que seas, no depende de ti. Por si cambia el meta, por si de repente tienes esas épocas de performance por debajo tuyo que en el Valorant misteriosamente suceden, porque una gente que se te da bien ya no se puede utilizar, o lo han nerfeado, lo han bufado, porque ha habido un cambio de mapa, porque yo que sé, sale una mecánica nueva, etcétera, etcétera. Que hay muchos puntos que por mucho que tú entrenes y tal, es como que no puedes controlarlos, ¿no? Incluso todo el tema de habilidades. De hecho, os lo digo de otra manera, que se entiende muy fácilmente. O sea, en Valorant hemos llegado a un punto que muchos coaches de Tier 1, que tenéis comunicados públicos, Onur, por ejemplo, lo dijo hace mucho tiempo públicamente, pero también lo han dicho muchos analistas y coaches de Tier 1, que empezar a estudiar al dedillo al rival no es fructífero en Valorant. Es decir, en Valorant estamos en un juego táctico donde ponerte a estudiar lo que hace cada equipo, tal, cómo juega, etcétera, no es fructífero. Tiene mucho más sentido analizar un poco todo lo que hacen a nivel macro, que cuáles son los movimientos que suelen hacer a nivel general, pero no pararte a nivel de analizar al dedillo todo lo que hacen con los patrones y tal. ¿Por qué pasa esto? Porque el juego es tan cambiante, pueden pasar tantas cosas dentro de ronda que alteren todo, que al final no es worth it, no compensa el nivel de estudio. En cambio, en el hermano gemelo, en Counter-Strike, esto sí que se realiza. El análisis exhaustivo de ronda tras ronda, puntos de calor, picks, dónde tiran el smoke, cómo contaría. Eso es algo que
está muchísimo más desarrollado. ¿Por qué? Porque lo que te puedes encontrar es de una manera u otra mucho más predecible, con lo cual tiene mucho más sentido elaborar una estrategia detrás en torno a esto que lo que haces en Valorant, que el entorno es súper cambiante y la ronda es súper cambiante. De repente te vas a hacer una strat y preparas todo, se te muere el smoke y ya no hay strat. Es que es así de sencillo. O preparas algo para hacer una esta y de repente le cae mal el lineup y no hay otro que pueda tirar el mismo lineup, como en otros juegos. O no te entran las balas porque el juego quiere. Es que hay cientos de ejemplos. Entonces aquí el punto está en la palabra difícil. La palabra difícil es dificultad de que algo ocurra. Entonces sí, es cierto que en el Valorant tienes más dificultad de que algo ocurra, porque en Valorant tú puedes saber de tener un nivel 9 o un nivel 10 y ser el mejor equipo del mundo y aún así puedes no ganar la Champions. En cambio, en otros juegos es mucho más probable que tú, siendo un 10 y siendo el mejor equipo del mundo, ganes el torneo. Entonces, ¿en cuál es más difícil ganar? Pues evidentemente en el Valorant, en el que siendo el mejor y jugando de la mejor manera, aún así no está garantizado tu éxito. Y por eso vemos que juegos como Counter-Strike, que acaba de salir hace un año el Counter-Strike 2, que han cambiado prácticamente todo, tienes a Vitality que lo está ganando todo y es hegemón. En cambio, en Valorant no hay un equipo que gane 2 torneos seguidos prácticamente. Yo esto puse un tuit ayer y muchísima gente me estuvo respondiendo y tal y criticando, pero porque lo están entendiendo mal. Es decir, yo no estoy diciendo que el Valorant sea tirar un dado y que puede ganar cualquiera. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el juego tiene muchísimo componente RNG. Y esto hace que los equipos buenos y que son muy buenos y que se diferencian mucho van a llegar a las fases finales, posiblemente llegan a las finales y tal, pero eso no garantiza que vayan a ganar. No pasa lo mismo en otros juegos. La diferencia de nivel entre él y el segundo no tiene que ser por 2, tiene que ser por 4. O sea, tiene que haber una diferencia tan grande de nivel, tan abismal de nivel, ¿vale? Que al final se represente en eso. ¿Posible? Hombre, posible es, pero me cuesta verlo, la verdad, me cuesta verlo. También es verdad que incluso hasta por RNG se podría demostrar que esto sucediera. Pero es que lo que os digo, que por eso estamos en la situación en la que estamos. Llevamos 5 años de juego. Y os enseñaré la infografía cuando la termine. Vais a ver cómo cambia todo, lo variopinto que es. Al final, donde tú ves el mérito, donde tú ves el reconocimiento, es justo cuando ves a equipos que sistemáticamente se clasifican. Pero es que en otros eSports no es así. Cuando un equipo es muy bueno, gana. Aquí, cuando un equipo es muy bueno, incluso supera a los demás, está siempre en las fases del torneo, ¿qué tal? Y a veces ni eso, porque hemos visto equipos como Paper Rex o Fnatic, pues no estando deben estar. Así que tampoco es ni eso, ¿no? Entonces, por concluir un poquito todo lo de Mix, el tema de la palabra dificultad es como muy sesgada e induce a error. ¿Por qué? Porque ¿a qué te estás refiriendo con dificultad? ¿A que lo difícil que es que eso suceda? ¿O lo difícil que es a nivel humano y mecánicamente de por mucho que más te esfuerces tú consigas o no tal? Porque para mí, en el Counter, cuanto más te esfuerzas, ¿vale? Es más difícil porque te exiges más esfuerzo para tal, pero los esfuerzos se ven más compensados. En cambio, en Valorant, por más que tú te esfuerces, los esfuerzos no se ven tan compensados dentro del juego. Entonces, ahí es un poco subjetivo tú lo que entiendas por dificultad, ¿vale? Pero si lo que entiendes a que la dificultad de que algo pase o algo suceda, sí, sin duda, el Valorant es más difícil que el Counter-Strike. A lo mejor no llegar, porque llegar una vez es más fácil para mí llegar en Valorant que en Counter-Strike a campeonar. Pero desde luego mantenerte siempre campeón y estar siempre en el podio es mucho más difícil en el Valorant que en el Counter, porque tu diferencia de nivel respecto a los rivales debe ser abrumadora, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, vuelvo a decir como en el podcast anterior que esto lo veremos con el tiempo y que también es verdad que ya sabéis que Riot dijo que son conscientes de esto y en parte lo quieren cambiar, ¿no? Que van a intentar que los entornos sean menos aleatorios y menos impredecibles para los jugadores profesionales, a ver si es verdad, porque luego, claro, ves a Leo Faria diciendo que se han dado cuenta que la impredecibilidad de los encuentros le gusta a todo el mundo y que lo quieren potenciar, es como, pues ok. En fin, y ahora vamos con la sección de los comentarios de los vídeos, del Café con G2 anterior, ¿vale? Aquí tenemos a Yal que nos respondía al mensaje o al topic del inject lag, ¿no? Eso de que te inyectan lag en las partidas. Dice: ingeniero aquí, no parece ser un D2 tradicional, lo sería tal cual, si lo fuera sería tal cual lo dices, D2 al server y todos los de la partida sienten el lag, no solo una persona. Mi presentimiento me dice que Riot está sacando un nuevo netcode, el que tanto hablaron que le hacía falta para funcionar en el sistema de replays, solo para ciertos usuarios que forman parte de su grupo de pruebas. Es una práctica muy común que se hace cuando quieres hacer pruebas de algo
grande. Lo sacas primero a un grupo controlado de personas y ves los problemas. Viendo que nos pasa a muchos y que todos estamos en distintas regiones, es lo más probable. A ver, yo lo concibo como una opción, pero según tengo entendido, de 2 a una sola persona en un server sí se le puede hacer, ¿no? Es decir, si hay 10 en el server, le hago una de 2 a una IP de una persona y sí se le podría hacer o no. No lo sé, la verdad. Pero bueno, simplemente dejo esto por aquí para concerniente a eso. Cristian nos dice: ya el Café con Hitbox se volvió mi podcast para dormir y luego continuarlo cuando esté desayunando. Me encanta la manera en que hablas y las reflexiones que haces. Podría rellenar esos días donde a cómo lo haces con las pelis. O si no juegas mucho, podrías recomendar pelis pocos conocidas y cositas así para dar a conocer más allá del Valorant. Sí, esto ya lo estoy haciendo, lo que pasa es que lo quiero ir metiendo con un poquito con cuentagotas, pero sí, en este podcast, que a lo mejor se nos ha quedado un poquito más largo, no lo haré, pero no os preocupéis que cuando vea que un podcast me da tiempo en el final a hacer recomendaciones y tal, pues 100% haré alguna que se me vea. De hecho, ahora cuando estéis viendo este vídeo, esta noche voy a ir a ver la de Superman, la nueva de Superman, así que ya os contaré que si me ha gustado o no. Debo decir antes de verla que me gusta Superman, he visto las pelis de Superman, pero no soy un fan de los cómics, ni muchísimo menos como para, en plan, estar buscando ahí la adaptación o no, ¿no? Luego, por otro lado, aquí dice Pardo: yo opino que dentro de la escena deberían profesionalizar más a los jugadores. Por ejemplo, que los jugadores deban de realizar cursos para su propio beneficio de la mano del club. Es decir, cursos de inglés, portugués o idiomas. Cursos de manejo personal, manejo económico, todo ese tipo de cosas que si a bien nadie le gustaría que le impongan, son a beneficio, y así el día a día, mañana, si dejan de jugar o no tienen una preparación, el juego no va a ser solo decir soy el mejor y doy todas las balas. Ya se vio en su momento que en el LoL, como muchos jugadores se estancaron por diversas barreras, y las que se mantuvieron fueron los coreanos, los chinos y los europeos, mientras que los americanos y OC y demás no fluyeron mucho. A ver, esto es un comentario muy noble, pero creo que está muy en disintonía con lo que realmente sucede en el entorno profesional. Es atroz. Es decir, los jugadores están extenuados. Un jugador tier 1, tier 2 está entrenando todo el día y prácticamente no tiene tiempo para sí. Creo que sería un error muy grande ponerles a hacer todas esas cosas, porque le generaría más frustración, sentiría que no está utilizando el tiempo, etcétera. Mira, en relación a este tema voy a contar una cosa que me ha pasado, que pensaba meterlo en el próximo podcast, pero bueno, lo hablo un poquito ya aquí. Y es que hace unos días me habló un jugador español que estuvo en el tier 2, tier 3, ¿no? Pero bueno, fue jugador profesional o semiprofesional. Y me contaba su experiencia y me decía: Hitbox, ¿podrías hablar de una cosa que sucede? Y es que yo he vivido mi época de jugador profesional, de semiprofesional, y ahora mismo estoy viviendo, dejé el Valorant, lo he dejado a medio gas y ahora estoy pues trabajando fuera. Estoy pues con que si se dedica a la hostelería, que está creo que también en una empresa haciendo prácticas de no sé qué, que está estudiando y tal, pero ha dejado ese mundillo. Y dice que se habla muy poco de la extenuación mental a la que están sometidos los jugadores, porque dice que ahora él, un oficio normal, pues una jornada pues que es extenuante, pero una vez termina, pues se va a casa, se relaja, desconecta, ve los fines a sus amigos, está con sus cosas y tiene pues esa desconexión mental que tanto necesitamos. Y luego pues vuelve a su trabajo y ahí pues otra vez tal, ¿no? Pero tiene ese descanso. Pero él contaba que cuando él competía, ese descanso no existía. Y es que al final esto es lo que sucede en los jugadores profesionales, que la línea entre lo que es el ocio y ese trabajo es tan difusa que prácticamente ni existe. Y el jugador está todo el día jugando. Entonces está todo el día jugando, todo el día machacando pracs, que si entrenando DMs, que luego cuando desconecta, su manera de desconectar es estar en Discord también con amigos, pero también jugando que si DMs, que si rankeds, que si no sé qué. Entonces no desconecta su cerebro. Entonces es un desgaste psicológico durísimo, porque además sabes que hay gente en el tier 2, en el tier 3, que son chavales de 16, 15 años que posiblemente no tienen que ganarse la vida porque viven de papá y de mamá, y que no lo critico, no pasa nada, es normal, pero que están 18 horas jugando y que esa es su competencia. Y al final lo que la gente se fija es en las balas que das en el servidor, y evidentemente un chaval de 16 años que está encocado con el juego, pues va a repartir balas, ¿sabes? Y posiblemente si juega tantísimo, 18 horas al día, pues es que de verdad que yo he visto a chavales de 15, 16 años que están estudiando, que por ejemplo en vacaciones duermen 6 horas y el resto del día lo juegan a machacar las rankeds, ¿sabes? Y lo he vivido con muchísima frecuencia. Y luego claro que es normal que repartan balas. Entonces al final, como es el Valorant, que además es un entorno como muy abierto, que un jugador, como imaginaos un Cristiano Ronaldo que va a una cancha a entrenar y te encuentras a chavales de 16 años que van hasta las trancas de horas
Y dices, joder, pues entonces eso al final al jugador profesional dice, tengo que apretar más porque los de atrás vienen muy fuertes y jugar más y jugar más. Y al final pues tenemos todos los casos que hemos vivido de presiones, gente que ya sentía que no puede más, o sea, y casos como que todos sabemos que han llegado incluso a peores desgracias, ¿no? Entonces ya meter cursos de estos me parece ya hasta cruel, ¿no? O sea, molaría, estaría genial, creo que es positivo. Pero el problema es que creo que si aunque los Tier 1 todos se comprometieran a meter cursos a los jugadores profesionales y que se cumplieran los horarios, al final sería también muy extenuante porque los jugadores Tier 1, al estar en Rankeds jugando contra niños y chavales y gente de Tier 2 y Tier 3 que no tiene eso y que están ludados todo el día, peligraría su oficio. Porque los jugadores al final, mira lo que está sucediendo. Ya incluso con estas cosas estamos viendo que el meta a día de hoy en el juego es fichar gente de Tier 2. Es que es así, todo el mundo está subiendo gente de Tier 2. ¿Por qué? Porque es gente que tiene mucho más hambre que la gente de Tier 1. La Tier 1 al final, que no estoy diciendo que se toque los huevos, ni muchísimo menos, pero el Tier 2, al final, ¿cuándo te esfuerzas tú más? Cuando hay más dopamina por tu cuerpo. Y la dopamina llega cuando aún no está la recompensa, pero está ya a punto de llegar, que es el punto claro del jugador de Tier 2 o Tier 3 que no cobra o cobra una miseria y dice, joder, es que tengo el Tier 1 ahí, que es ganar 6.000 euros al mes, tener fama, abrir streaming, tener 1.000 personas ahí, me tengo que seguir esforzando, tengo que seguir apretando. En cambio, cuando ya consigues eso, que es lo que pasa mucho a los Tier 1, pues dicen, oye, voy a bajar un poquito el nivel, un poquito, ¿eh? No te digo que vamos a dejar de jugar, ni mucho menos, voy a bajar un poquito el nivel. Pero los de atrás siguen apretando durísimo. Entonces, este sistema abierto, porque ya me entendéis, que tiene los eSports es muy cruel por eso. ¿Sabes? Porque al final esa facilidad de conexión entre los jugadores de máximo nivel con jugadores del tú a tú genera una competencia que llega a ser insana absolutamente. Yo entiendo que esto a lo mejor en los deportes tradicionales no sucede tanto porque hay como muchas más barreras de entrada, ¿no? Tanto a nivel físicas como a nivel biológicas, como a nivel de poder acceder a lo mejor a sistemas de entrenamiento más profesionalizados en el caso de los jugadores de primera división. También es verdad que no me imagino como un jugador tipo Cristiano Ronaldo de repente saliendo a jugar al fútbol con los chavales de su barrio, ¿no? Entonces, esto sí sucede en el Valorant. En Valorant, yo día tras día me encuentro a Gut en la Ranked, a todos los jugadores de Tier 1 me los encuentro todos los días en la Ranked. Y yo no estoy ni compitiendo ni nada, y como yo, muchísima gente. Y le estás hablando de tú a tú, encima estás streameando, a lo mejor están streameando y está la gente viendo cómo les metes una paliza. Es que es un entorno muy raro el de los eSports, nunca me canso de decirlo, es muy peculiar, tiene como muchas cosas que lo hacen como muy único y que sucedan cosas que creo que no podrían suceder en otro lado. Pero bueno, ponedme vosotros también qué pensáis al respecto de todo esto. Gracias por el comentario, me ha parecido muy bonito para explicar todo esto. Y bueno, en definitiva, eso sería todo de la semana de hoy. Me he enrollado mucho con los topics, pero me apetecía hacerlo, así que nada, ponedme, ya sabéis, si queréis que saquemos más topics, hablemos de más cosas y demás, ponedmelo en los comentarios que yo os leo y cuando vea cosas interesantes pues las sacaré. Recordad que además estamos a nada de que empiece el Stage 2, creo que todos tenemos muchas ganas de ver a todos los equipos tanto de Norteamérica como de EMEA y de otras regiones porque bueno, la Champions promete ser alucinante este año y poco más. Espero que hayáis tenido un buen rato, que os haya hecho compañía otro domingo, noche, lunes y poco más. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo Café con Hitbox. Gracias por todo el amor y por todo el apoyo. Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés. Esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés.